Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Esperamos hoy tener un grato conversatorio con el senador Francisco Chaguán. Con él abordaremos temas como la gestión municipal de Valparaíso. Se nos vienen las elecciones en Viña del Mar. La candidata Andrea Molina. Bueno, estos temas y otros trataremos con él. Pero antes de saludarlo, quisiera pedirle que se suscriban a nuestro canal. Hola Francisco, un gusto saludarte, ¿cómo estás tú? Hola Nan, ¿cómo te va? ¿Qué cuentas? Un abrazo grande y por supuesto saludar a todos los cibernautas que hoy día nos están acompañando. Sí, pues hoy día un día de trabajador, un día medio extraño con todo lo que está sucediendo. ¿Qué te merece todo este tema de lo que está pasando con la pandemia y todo por el tema del Día del Trabajador hoy día? Bueno, primero saludar a todos los trabajadores de Chile. Hoy día es un día muy especial, hoy día es el Día de la Dignidad del Trabajo, donde conmemoramos justamente el sacrificio de tantos y de tantas para hacer del trabajo un lugar digno, un lugar del cual poder dedicar el empeño, el espíritu para poder hacer una mejor sociedad y construir una mejor familia. Por tanto, yo primero a todos los que somos trabajadores de Chile, darnos un cordial saludo, también Hernán, y por Gracias. supuesto la dignidad del trabajo siempre tiene que estar presente en cada uno de nuestros actos. Así que primero felicitarnos por aquello. Lo segundo es que estamos viviendo en medio de una crisis política y social muy compleja. Esto es parte de una pandemia sanitaria, que es una pandemia económica, que tiene hoy día también a muchos trabajadores chilenos, lamentablemente sin las posibilidades de acceder a un empleo que les dé el sustento, han disminuido sustantivamente sus ingresos, con muchos desempleados, y esto también genera mucha angustia en muchas familias chilenas. Pero esto no es nuevo, Hernán. Mira, yo he publicado 16 libros, uno de ellos, el último libro que publiqué, se llama Chile a Sangre y Fuego, no sé si lo puedes ver ahí, Sí, que perfecto. también te lo puedo facilitar electrónicamente para que tú a todos los cibernautas lo puedas compartir. Este Muchas libro lo gracias. publiqué en junio del 2019 y habla justamente de los ciclos históricos del país. Cada 40 años en Chile se produce un ciclo de conflicto social complejo e institucional. Partieron con las guerras de la independencia, 40 años después tuvimos la batalla del Ircay, que definió si Chile iba a ser un Estado unitario, un Estado descentralizado. 40 años después tuvimos la guerra civil del año 1891, que enfrentó a los chilenos contra chilenos. Entre medio, la matanza de Santa María de Iquique, que es un signo muy relevante desde el punto de vista de la dignidad del trabajo y la dignidad de los trabajadores chilenos. Si hay alguien que conoce en detalle todo lo que ocurrió en ese fenómeno histórico, es el que habla, que también está resumido en este libro, como también la matanza del Mercurio Valparaíso, que fue la primera gran movilización de los trabajadores chilenos. Y luego, 40 años después de la Guerra Civil del 91, tuvimos el conflicto y la revolución del 24, después de la República Socialista Marmaduke-Grop. Después tuvimos 40 años y un poquito menos, también la matanza del seguro obrero. 40 años después, el quiebre institucional del 73, que enfrentó también a los chilenos. Y 46 años después, yo señalaba, venía esto. Este libro fue publicado antes de la violencia desatada en octubre. Y advertí durante 2 años, porque eso fue lo que me demoré en escribir este libro, respecto a lo que se venía, porque había un problema en Chile y hay un problema en Chile desde el punto de vista del pacto social. Los países que no tienen pacto social no tienen destino, o no son capaces justamente de revalorizar o reactualizar el pacto social. Y eso fue uno de los temas, influido por supuesto con otros factores, pero que sin lugar a dudas habla de un Chile que no ha sabido finalmente encontrarse a sí mismo en términos de un proyecto colectivo de nación, una mirada a largo plazo, y este yo diría que es el tema más de fondo. La concentración del poder político, económico y social en manos de unos pocos es un problema. Y por eso es tan importante aquellos que somos descentralizadores, atomizadores del poder. Y eso es parte también de aquellos que somos, yo soy social cristiano, de la centro derecha,
somos partidarios de descentralizar las tomas de decisiones y descentralizar el poder para que las decisiones se tomen en las regiones, las decisiones se tomen en las comunas, generando gobernanza municipal, gobernanzas regionales, donde parte importante de los tributos que generan los propios territorios queden donde se producen las externalidades negativas. Mira, Hernán, yo te hago una pregunta. ¿Qué ha dejado el cobre en Calama? ¿Qué ha dejado el puerto en Valparaíso y en San Antonio? Pobreza y desesperanza. Entonces tenemos un problema porque finalmente tenemos una injusticia dada por un modelo donde la capital minera de Chile es Las Condes. La capital de los proyectos de energías renovables no convencionales es Las Condes. ¿Pero cómo es posible? Entonces, acá tenemos problemas. Si tú has visto algún proyecto de energías renovables no convencionales en Las Condes, yo me saco el sombrero y digo que estoy equivocado, ¿no? Pero no, las grandes empresas tributan en Las Condes o tributan en Santiago y no tributan en la zona donde se producen las externalidades negativas. Es un problema que dice relación con la justicia y la equidad territorial, que es el primer gran complejo. Yo publiqué otro libro que se llamaba Semillas de Futuro, Voces para el Chile del 2030, que tuve el honor de ser prologado ese libro por Brian Schmidt, premio Nobel del 2011, y el epílogo fue de Francis Fukuyama, y que habla justamente de que la única manera de poder, en este libro trato de transmitir, la única manera de recuperar las confianzas es justamente acercando las tomas de decisión a las personas. Y lo segundo, que yo sostengo con mucha fuerza en ese libro, es que la necesidad de construir un proyecto colectivo donde seamos capaces efectivamente de generar paz social a través de recomponer el tejido social, porque el tejido social de Chile se quebró y se rompió lastimosamente. Y cuando somos capaces de generar diálogo, como lo hicieron, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, que eran dos países que son afines al nuestro, que están ajenos a los centros de poder, pero que fueron capaces justamente de soñar colectivamente el país que querían construir. Y por eso creé la Comisión Desafíos del Futuro en nuestro país, un proyecto de mi autoría, que imitó el ejercicio que hizo Finlandia. Finlandia era uno de los países con peor distribución del ingreso en el mundo, en Europa, era un país dependiente energéticamente del petróleo ruso, era un país con desigual distribución del ingreso, y lo que hizo fue un pacto social. Juntó a los trabajadores, al mundo del emprendimiento, a la sociedad civil y a los tomadores de decisiones, y nos pusimos de acuerdo respecto de y se pusieron de acuerdo respecto de un proyecto de país en el mediano y largo plazo. Eso es lo que falta en Chile, porque en Chile lo que ocurre hoy día es una sociedad profundamente polarizada. Cuando tú tienes una sociedad profundamente polarizada, no eres capaz de construir un proyecto único. Más aún, lo que ocurre es que los tomadores de decisiones se miran el ombligo y lo que prima finalmente es el pequeño conflicto y la incapacidad de visualizar un proyecto colectivo de nación de largo plazo. Y acá los países que dieron el salto al desarrollo son aquellos que descentralizaron, que fueron capaces de potenciar todo a su territorio, y fueron capaces de generar como Corea del Sur en la década del 70, que era un país ultra concentrado, y esa ultra concentración genera un techo en el desarrollo, en los niveles de desarrollo, pero tuvo que venir un líder de regiones para generar un modelo policéntrico y donde efectivamente a través de incentivos tributarios desarrollar la industria en distintos lugares del país, pero que además apostara fuertemente a ciencia, innovación y tecnología. De eso se trata el libro Semillas de Futuro, Voces para el Chile del 2030, que como te decía me lo prologó el premio Nobel del 2011, Brian Schmidt, y el epílogo de Francis Fukuyama, y Maturana fue quien me presentó el libro, y que efectivamente nos invita, ese libro, yo invito a soñar que es posible efectivamente dotar a más de ciencia, innovación y tecnología con un espacio suficiente. Mira, Chile invierte 0,46% del PIB en innovación, 0,46%. Argentina invierte el 1% del PIB.
el 1% del PIB. El promedio de la OCDE es 2,3%. Corea del Sur, el país que te digo que dio el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo, invierte el 4,6% del PIB en innovación. Y acá tenemos un problema. Mira, somos incapaces de reconocer, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo hoy día en Chile, en Quilpué, mira, en Quilpué, en Casablanca y en Valparaíso, para una nueva vacuna en contra del COVID, que es el ejercicio que está haciendo la empresa Novavax en Estados Unidos, una empresa norteamericana, que está usando como coadyuvante las enzimas del árbol del quillay, y que está pronto en este mes a ser autorizada en la Unión Europea y en Estados Unidos. ¿Y quién sabe respecto al esfuerzo que hacen científicos chilenos respecto a esta materia? Nadie, porque acá no hay espacio en los medios. Todo es el pequeño conflicto, todo es la pequeña diferencia. Y acá hay incapacidad de soñar colectivamente un país. Y en definitiva entender que para construir ese país, las diferencias hay que dejarlas a un lado para construir un proyecto colectivo. Bueno, eso es parte de esos 2 libros. Ya hemos escrito 16 libros, como te decía anteriormente, 6 hablan de proyectos prospectivos, de construir futuro, porque uno puede construir futuro. Y uno construye futuro en la medida que genera las condiciones para que ello ocurra. Oye, Francisco, te quiero... mira, lo que pasa es que normalmente nosotros como ciudadanos vemos los programas de televisión, los matinales, los programas políticos, todos tienen el diagnóstico claro, uno va por un lado, otro por otro lado, al final no se encuentran, entonces, pero lo que vemos es que el resultado después se termina el programa y seguimos igual, o sea, no se ve un cambio, no se ve algo. Yo de repente conversaba con otras personas. ¿No crees tú que a lo mejor el sistema electoral está mal planteado, ese sistema proporcional y no un mayoritario, por ejemplo, que sería, yo pienso, el más indicado, porque actualmente llegan al Congreso personas que no teniendo mayoría de votos, pero son arrastrados por otros, sin embargo, queda gente que a lo mejor hay del mundo independiente. Hoy en día los partidos políticos, a través de la encuesta que hubo, tienen muy poca aceptación, el 2%, entonces, pero hay muchos ciudadanos libres que quisieran participar, pero si no se integran a un partido político es imposible. ¿No lo ves por ahí un poco que se podría ir mejorando el tema? A ver, distintos temas, Hernán, y yo he trabajado también lo que tú planteas. Incluso yo llegué a armar un programa de gobierno. Yo fui precandidato presidencial. Pueden ver el programa de gobierno en ideasquenosunen.cl, que era un programa de gobierno y un programa para la constituyente. De hecho, el trabajo que yo hice para la constituyente fue finalmente el que adoptó Renovación Nacional, con muy pocas alteraciones. Y yo sueño un país distinto. Yo sueño un país, primero, con un Estado unitario descentralizado, donde las tomas de decisiones se hagan en las regiones, en las comunas, acercar las tomas de decisiones a las personas y volver a la confianza. Lo segundo, yo aspiro también a que seamos capaces de tener un Estado prospectivo, un Estado que tenga un consejo prospectivo que sea capaz de adelantarse finalmente a los desafíos que vienen por delante y finalmente adoptar políticas de corto, mediano y largo plazo. Soy partidario también de terminar con un Chile que efectivamente hay una cultura del abuso, y un abuso no solamente del mundo privado, y por eso yo, siendo partidario de la economía social de mercado, soy partidario de mucha más regulación para evitar las concentraciones de mercado. Nosotros tenemos prácticamente en nuestro país mercados oligopólicos, donde son pocas empresas en cada una de las industrias. Si uno ve el mercado de la leche, pocos actores. Si uno ve el mercado aeronáutico, pocos actores. El mercado que tú quieras señalar, efectivamente tiene pocos actores. Por tanto, las normas que regulen el mercado deben ser muy rigurosas, porque el mercado está en función de los consumidores, y evitar efectivamente los acuerdos de mercado que afectan a los consumidores precisamente. Soy partidario además que respecto a los abusos del Estado, de poder tener el ombudsman o el defensor de los derechos del pueblo, que sea capaz efectivamente de poder defender al ciudadano frente al poder
que hoy día tiene el Estado. Soy partidario de cambiar el sistema hiperpresidencialista que hoy día tenemos en nuestro país por un régimen semipresidencial con mayor contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo y un mayor diálogo. Mira, todos los conflictos que hoy día vivimos en nuestro país son justamente por un sistema presidencialista, puesto que cuando cambian las mayorías, debe cambiar el jefe de gobierno. Nosotros debiéramos elegir un presidente, que es el jefe de Estado, y un jefe de gobierno que debe elegirse como un primer ministro, que debiera elegirse efectivamente de acuerdo a las mayorías coyunturales. Hoy día tenemos el sistema político completamente trabado en el Congreso, porque tenemos un gobierno que tiene minoría en el Senado y que tiene minoría en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y cuando eso ocurre, finalmente se traba el sistema político y hace imposible finalmente que los proyectos avancen, a veces porque hay diferencias y a veces simplemente porque se busca como una herramienta para generar un efecto electoral. Eso entre otros, son 16 puntos. Invitar a un desarrollo sostenible y sustentable, terminar con las mal llamadas zonas de sacrificio ambiental. No es posible que Coronel, que Quintero Puchuncaví y Concón, que Yayay en nuestra región de Valparaíso, que Tiltil en la región metropolitana, que Arica con los polimetales, o sea, tengamos zonas mal llamadas de sacrificio ambiental. Tiene que haber capacidad de generar un desarrollo sostenible y sustentable, entre otras materias. Bueno, eso es primero. Y segundo, por supuesto, avanzar en un sistema mayoritario. ¿Por qué ocurre? Porque la atomización del sistema electoral, hoy día ha hecho que los parlamentarios del 1% o del 0% efectivamente no tengan ningún tipo de responsabilidad respecto de los temas que estoy planteando. Entonces, aquella bancada del 1% se siente completamente liberada de las cargas y de las responsabilidades. Ese es el problema que tenemos hoy día en nuestro país. Y además, eso va acompañado, también está en nuestra página ideasquenosunen.cl, este programa de 15 puntos contenidos básicos que deberá tener el respeto a la dignidad humana y de la vida humana. Yo soy de aquellos que creen en el valor de la vida humana y el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural, que es parte también de ese proceso. Pero bueno, ustedes pueden verlo justamente en ideasquenosunen.cl, pero además pueden ver ahí nuestro programa de gobierno. Nosotros hicimos un programa de gobierno en todas y cada una de las áreas de desarrollo del país. ¿Qué nos pasa hoy día qué ven los ciudadanos? Los ciudadanos no ven, y quiero decirlo con toda franqueza, el trabajo realmente que se hace en el Parlamento. No se ve, no se visualiza. Lo que se ve es lo que los medios muestran respecto a aquello. ¿Y qué muestran los medios? Los medios muestran el pequeño conflicto, porque eso es lo que da rating, o muestran finalmente cómo somos capaces finalmente el sistema político de mostrar que acá hay conflicto y desaveniencia. Pero a diferencia, te quiero señalar lo siguiente, y te lo digo con alguna razón, y perdona que sea autorreferente en este sentido. Yo soy el parlamentario con más proyectos de ley presentados en la historia legislativa de Chile. Desde el año 1810, hay un ranking que tiene la página del Congreso Nacional. Yo soy lejos el parlamentario con más proyectos de ley presentados, cerca de 800 iniciativas legales de proyectos de ley, muchas leyes aprobadas. Esta misma semana se acaba de aprobar otra ley mía, la ley Juan Barrios, que va a establecer penas que van desde 15 años y un día a presidio perpetuo a quien incendie un camión o un vehículo de transporte con una persona en el habitáculo. O sea, nunca más impunidad para quien mata a una persona quemándola viva a través de un atentado terrorista, o el proyecto que establece la elección directa de los gobernadores regionales, también es un proyecto de nuestra autoría, o, por ejemplo, también esta semana logramos aprobar otro proyecto en primer trámite que dice relación para buscar alternativas para la resolución de la carga de mochila que tienen los deudores del CAE, que es un proyecto también presentado de mi autoría. ¿Pero quién se entera de eso, Hernán? Nadie, porque nadie pone el foco finalmente en el trabajo legislativo, en el trabajo en comisión. Los medios ponen el foco en la cultura del espectáculo. Y finalmente tenemos algunos parlamentarios que entienden eso y hacen del Congreso un show o un circo.
Pamela Giles, un caso. Pamela Giles, el año antepasado, no tuvo, y yo te invito a recoger las páginas del Congreso, ninguna intervención en el Parlamento, en la sala de la Cámara de Diputados. Ninguna. Cero. Cero intervención en la Cámara de Diputados. Nunca habló en la Cámara de Diputados el año 2018. Ninguna intervención. Entonces, lo que quiero decir, pero son capaces de construir una cultura del show y del espectáculo y de una imagen pública que finalmente recogen los medios y te proyectan una imagen o te catapultan una imagen muy alejada de la realidad del trabajo legislativo. Entonces yo te quiero emplazar a que tú veas el ranking que fue publicado en el diario La Tercera sobre intervenciones, lo hacen generalmente en enero, intervenciones de los parlamentarios en la sala del Senado o en la sala de la Cámara de Diputados. En el caso de Pamela Giles te vas a encontrar con la sorpresa que tuvo cero intervención el año 2018. Y hoy día es calificada justamente por esta proyección de imagen que hacen los medios, justamente porque como lo que hace el medio es de alguna manera promover, mostrar el conflicto para dar rating, finalmente hoy día está catapultada como una de las figuras políticas con mayor adhesión. Y los que hemos hecho la pega, en el caso mío, el parlamentario con más proyectos de ley presentados en la historia de Chile desde el año 1810, y perdona que sea autorreferente porque hago el punto de comparación, tú ves que nadie se entera de quiénes son los proyectos de ley. Te puedo nombrar en este minuto 5 proyectos de ley aprobados en las últimas semanas. Aquel que establece la velocidad mínima garantizada en Internet para que las personas que efectivamente contratan un servicio sepan efectivamente si están recibiendo justamente la velocidad que contrataron, o la ley del roaming automático nacional, que establece la obligación de personas que viven en localidades alejadas y que tienen una compañía y hay una antena de otra compañía, tengan que ser conectados por esa compañía y por tanto genera conectividad de 1.700 localidades rurales. ¿Has escuchado de ese proyecto de ley? No, nada. Entonces, ese es el nivel de frustración, te quiero transmitir. Ese es el nivel de frustración, porque el trabajo legislativo no se expresa en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué percepción tiene la gente del trabajo legislativo? Oye, Francisco, mira, la verdad cosa que yo comparto contigo, por lo mismo que el espíritu de este canal y por lo menos el que tenemos nosotros, este canal de YouTube, si tú ves la entrevista, es darle espacio para que haya más contenido y no solamente titulares. Entonces, a través de este canal hemos tenido muy buena participación y estamos trabajando en eso. Ahora yo te quisiera llevar a un tema más cercano. Viene el tema de las elecciones, ¿cachai? Y me gustaría que tú nos dieras, te voy a mostrar algunas personas, me gustaría que tú nos dieras tu apreciación, qué piensas de la gestión que ha estado haciendo, por ejemplo, esta persona. Bueno, este alcalde destruyó la ciudad de Valparaíso. Es como, mira, yo te quiero decir lo siguiente, cuando finalmente Jorge Sharp toma decisión respecto de destruir todos los proyectos de inversión en la ciudad. Primero, recordar, Jorge Sharp se opuso a el Terminal 2 en Valparaíso. El Terminal 2 en Valparaíso es y será esencial en el futuro del Valparaíso, porque, señor Jorge Sharp, Valparaíso es esencialmente puerto. Valparaíso es esencialmente puerto. Valparaíso es ciudad patrimonial, es ciudad estudiantil, pero es esencialmente puerto. Los porteños dependen del trabajo del puerto de Valparaíso. ¿Quién es Jorge Sharp? Jorge Sharp es el mejor alcalde en la historia de San Antonio. El mejor alcalde en la historia de San Antonio. Gracias al alcalde Jorge Sharp, que es el mejor alcalde de la historia de San Antonio logró finalmente ser un puerto con capacidad, con la posibilidad cierta, lo estoy diciendo irónicamente, me entenderá Hernán, gracias a la pésima conducción de Jorge Sharp en Valparaíso, San Antonio hizo lo que no hizo Jorge Sharp. El alcalde Omar Vera, que es de oposición, pero hay que reconocerlo,
juntó a todos los actores políticos y sociales y empezamos a trabajar unidos para sacar adelante el hospital de San Antonio, el nuevo hospital Claudio Vicuña, para lograr efectivamente el nuevo acceso al puerto de San Antonio. Logramos sacar adelante el camino de la fruta, logramos que el proyecto de megapuerto en San Antonio avanzara, mientras el señor Sharp se opuso a toda obra de inversión en el puerto de Valparaíso. Entonces, lo que yo no quiero, Hernán, es un nuevo Sharp en Viña del Mar. Y hay que decirlo con todas sus letras, hay que decirlo en forma categórica. No queremos otro Sharp en Viña del Mar. Eso Sharp significa ella, si no me equivoco. ¿Qué piensas tú de ella, Macarena? Ella, mire, es bueno que la gente lo sepa, ella es de la misma coalición política de Jorge Sharp. Y en lo personal no puedo hacer alguna crítica en particular. Nunca la he escuchado, nunca he visto su programa de gobierno, pero lo que yo sí puedo señalar, efectivamente, que no tiene la experiencia necesaria para poder hacer una gestión como la que se requiere Viña del Mar. Y yo quiero señalar claramente que lo que yo no quiero es que finalmente una persona sin la experiencia necesaria para gestionar una comuna como la comuna de Viña del Mar finalmente tome las manos de este municipio. Ahora, ¿qué sí quiero yo para Viña del Mar? Lo que yo quiero para Viña del Mar es una gestión municipal marcada por la probidad y por la transparencia. Quiero un municipio que sea capaz de integrar los dos viñas, que se acabe esta visión de dos viñas completamente distintos. Y se requiere efectivamente conducir un proceso que sea capaz justamente de sacar adelante una ciudad. Y te quiero señalar que hemos trabajado con Andrea Molina. Andrea Molina es una mujer con capacidad. La conozco desde el Parlamento. Es una mujer estudiosa. Hemos logrado construir un programa de gobierno que busca ir a la esencia de la necesidad de recuperar la ciudad para los viñamarinos. Y eso implica varias cosas. Primero, integrar la ciudad. Integrar la ciudad. Si uno analiza, por ejemplo, entre Forestal y Chorrillo, y esto la gente no lo sabe, entre Forestal y Chorrillo viven 120.000 personas. Entre Reñaca Alto y Gloria Navales, 40.000 personas, más de 46.000 personas. Entonces, tenemos una ciudad que debe ser integrada. Nosotros tenemos que terminar con aquella percepción que tienen los vecinos de Forestal, de Chorrillos, de Reñaca Alto, Gloria Navales, que dicen que voy a bajar a Viña, así dicen. No. Debe ser Viña, una ciudad que ofrezca el mismo estándar de servicios en cada uno de los cerros de la ciudad. Y terminar con lo que hoy día ha ocurrido en Viña del Mar. Un crecimiento completamente inorgánico, una ausencia de un plan de cómo finalmente construir ciudad. Mira, Gustavo Lorca, a quien también le publiqué un libro, se llama Gustavo Lorca, hombre de la buena política, que fue publicada por la Universidad Católica de Valparaíso, la editorial de la Universidad Católica, habla de lo que fue capaz de hacer Gustavo Lorca. Gustavo Lorca fue alcalde de Viña del Mar en la década del 60, fue el hombre que generó la ley Lorca. La ley Lorca es la prohibición de construir en el borde costero, salvo que cuente el Consejo Municipal con ciertos determinados quórum. Fue quien construyó la subida Alessandri, el que construyó como Escarreño, el que construyó el reloj de flores, el que creó, junto con otros grandes personajes, el Festival de Viña del Mar, el hombre que creó la Plaza México, las áreas verdes, el hombre que logró construir los puentes, el hombre que salvó el Castillo Wolf. El Castillo Wolf iba a ser demolido para construir un edificio de departamento y fue quien logró bloquear la destrucción del Castillo Wolf, que es un patrimonio de la ciudad. Gustavo Lorca fue quien hizo, a través de un proyecto de ley, después fue parlamentario,
con un crédito del BID, el que logró regularizar todos los cerros de Valparaíso, o sea, perdón, de Viña del Mar, y logró efectivamente que hubiese capacidad de urbanización y de crecimiento de la ciudad. Gustavo Lorca fue un hombre que fue capaz de soñar la ciudad para los próximos 30, 40 años. Y hoy día, Andrea Molina ha logrado construir un proyecto, y hemos trabajado en eso durante los últimos meses, que busca soñar la ciudad para los próximos 30, 40 años. Y lamentablemente, Hernán, la capacidad de comunicar que tenemos en un país donde los medios son medios de cuña, es muy difícil. Entonces yo quiero decir, el trabajo que se ha hecho junto con las cámaras, la Cámara de Comercio, la Cámara Chilena de la Construcción, se ha trabajado en el mejoramiento de los accesos para la ciudad, y ahí se está trabajando, si me permite, algunos temas. Podría, porque Dale. es muy importante. Dale nomás, mira, sí. La verdad cosa es que estamos acostumbrados a máximo 30 minutos, pero está súper interesante la conversación. Pero quiero contar, Hernán, pero dame un segundo. Sí. Mira, tema accesos de Viña del Mar. Con Andrea Molina estamos trabajando en básicamente lo siguiente. 1, modificar y mejorar el acceso a Viña del Mar por el sector del Salto, el sector industrial de Valparaíso. Mejorar, por supuesto, la Agua Santa y la entrada justamente a Viña del Mar. Estamos trabajando también en poder generar un nuevo acceso a Viña del Mar que fundamentalmente viene por vía Las Palmas con la pavimentación, mira lo que te voy a decir, de 200 metros, pavimentación de 200 metros, que nos permite efectivamente generar un nuevo eje, una nueva alternativa de ingreso a Viña del Mar a través de la parcela 11 forestal, que se conecta con 200 metros de pavimentación con vía Las Palmas y logra crear un eje alternativo de ingreso a Viña para evitar los colapsos. Estamos trabajando básicamente en el tema de preservación de parques. Andrea Molina ha sido una mujer que ha estado trabajando fundamentalmente en los temas medioambientales, al igual que yo, somos medioambientalistas. Mira, la red de parques, cuidar la red de parques de Viña del Mar. La red de parques está dada fundamentalmente por el eje de Gómez Carreño. En Gómez Carreño tenemos efectivamente un corredor biológico, y la gente no lo sabe tampoco. Hay un corredor biológico que está justamente en la cuenca que se genera en Gómez Carreño, que hay que cuidar, y que es parte del corredor biológico de toda la ciudad. Tenemos los parques que están en algunos lugares que lamentablemente están siendo tomados en este minuto. Mientras estamos hablando nosotros, están siendo tomados alguna red de parques que vecinos de sectores altos de la ciudad están cautelando. Entonces, acá se requiere efectivamente entender que la biodiversidad debe ser protegida. Temas que dicen relación con el emprendimiento. ¿Cómo somos capaces de que la actividad informal de la ciudad tenga el apoyo municipal para ir avanzando a la formalización del comercio, del pequeño emprendimiento, las MIPYME y las pymes, y generar oportunidades de trabajo en Viña del Mar? Y eso también, por supuesto, protegiendo el comercio legal, que aquel comercio efectivamente que paga sus tributos. Estamos trabajando en un programa que tiene, que es sustantivo, y yo te podría mencionar en materia de salud, el mejoramiento, por supuesto, de toda la red de atención primaria, que incorpora, por supuesto, sacar adelante el SAR de Miraflores Alto, o el CEFAM para Chorrillo, o el CEFAM para Nueva Aurora, y podría seguir nombrando, mejorar el Marcos Maldonado, el CEFAM Marcos Maldonado, que se encuentra contiguo al Hospital Gustavo Frique. A ver, podría seguir nombrándote una y otra medida. ¿Y quién se entera de esto? ¿Quién se entera finalmente de esto? Porque al final la política se reducía a las cuñas, a una polarización permanente y de odiosidades, y los contenidos están ausentes, Hernán. En cambio, lo que ha hecho Andrea Molina es darle, y el trabajo que hemos hecho juntos, yo quiero señalar, este trabajo lo hemos hecho junto a Osvaldo Urrutia, junto a las personas que hemos estado trabajando y conocemos la ciudad, conocemos cada centímetro de esta ciudad.
es lograr finalmente un programa de transformación y cambio. Andrea Molina representa el mismo sueño de Gustavo Lorca, construir un proyecto de ciudad para los próximos 20, 30 años. Y por supuesto, ella cuenta con todo mi respaldo. Y quiero decir algo más. Aquellos que piensen que pueden votar por candidatos, y esto es un mensaje fuerte y claro a los electores tradicionales de la centro derecha. Votar por candidatos alternos, votar por candidatos que no sean efectivamente la candidata oficial, la única candidata oficial es Andrea Molina, es votar por el Frente Amplio. Aquellos que intenten votar por los candidatos independientes que se dicen de centro derecha es facilitar un nuevo Sharp en Valparaíso. Y eso es lo que no podemos permitir. Oye, Francisco, súper interesante, ¿verdad? Yo siempre lo corto antes, pero ha estado tan bueno. Y me gustaría dejarte las pantallas para que hicieras la última reflexión y comprometerte para que sigamos conversando. Este canal busca eso, entregar más contenido, no solamente los titulares, salir un poco más allá de lo que se transmite en la televisión tradicional. Hemos tenido muy buenos invitados, así que desde ya te quiero comprometer a seguir conversando cuando tú puedas. Hay muchos temas que quisiera conversar contigo. La verdad es que no conversamos ni del 10%, no conversamos del Tribunal Constitucional, no conversamos una serie de cosas, pero Hernán, encantado porque además nosotros manejamos transversalmente y horizontalmente los temas. Cuando quieras hablar, por ejemplo, me está tocando participar en las dos reformas estructurales, en la reforma previsional y la reforma a la salud. Sería súper útil que la gente sepa efectivamente para dónde va a caminar la reforma previsional y la reforma a la salud. Brevemente, perdóname, si tenemos 5 minutos más o 3 minutos más, por favor. La reforma previsional. La reforma previsional que estamos proponiéndole al gobierno y que está en segundo trámite constitucional en el Senado. Es fundamental. Ya el gobierno del presidente Piñera hizo un tremendo esfuerzo en el pilar solidario. Ahora viene la reforma del pilar contributivo. Y la reforma del pilar contributivo tiene 4 ejes que son importantes. Una, que es una moción del que habla, y perdonen nuevamente la autorreferencia, pero para darlo a conocer, se llama la ley de la marraqueta. ¿Qué quiere decir la ley de la marraqueta? Que ahora Carolina Goich la incorporó como una indicación de ella, y me parece muy bien, porque con la Carola Goich trabajamos en equipo, no tengo ningún problema, no es problema de autoría. Y ahora en la Comisión de Hacienda vamos a renovarla juntos. Que por cada nacido vivo, el Estado deposite 1 millón de pesos en una cuenta de capitalización individual que permite efectivamente resolver el problema en el largo plazo. En el largo plazo. Porque solamente por la curva justamente de intereses de esos recursos depositados en la cuenta de capitalización individual es posible tener una pensión sin haber trabajado al término igual a la pensión básica solidaria. Esto tiene un costo de 750 millones de dólares anuales, pero que efectivamente es posible resolverlo. Segundo tema, yo diría relevante, dice relación con que va a haber una reforma estructural al actual sistema de administradoras de fondos de pensiones. Y esa reforma estructural dice relación con que finalmente va a haber mucha más competencia para que las administradoras de fondos de pensiones, que hoy día se conocen, como también algún organismo estatal autónomo, efectivamente puedan ganarse carteras asegurando rentabilidades a los fondos de los trabajadores. Generar competencia entre ambas. Tercer tema, yo diría relevante, que dice en relación con que las administradoras de fondos de pensiones solamente puedan cobrar comisiones cuando se incrementan los fondos de los trabajadores, y no finalmente ganar siempre a cualquier recaudo. Cuarto elemento que yo diría que es relevante, dice relación con que se aumenta la cotización porque no van a haber mejores pensiones si no hay más recursos. Y eso implica efectivamente entender que se requiere un 6% adicional de aporte del empleador. La discusión hoy día ha estado es cómo se reparte ese 6%. Algunos dicen toda la cuenta de capitalización individual. Otros dicen, mire, todo a
la posibilidad de generar solidaridad intra e intergeneracional y un mayor componente de género para subir las pensiones de las mujeres. Nosotros estamos con una propuesta distinta, 2, 2 y 2. ¿Qué quiere decir esto? Un 2% a las cuentas de capitalización individual, un 2% a solidaridad intra e intergeneracional y un 2% para financiar un seguro de elegibilidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque hoy día las pensiones de los chilenos se calculan como si vivieran 110 años, 110 años. La idea es efectivamente establecer que los cálculos sean de acuerdo a el promedio de vida de los chilenos, con las tasas de morbilidad, o sea, terminar con las tasas de morbilidad y cortar el cálculo a los 85 años. Si las personas viven más de 85 años, eso se financia a través del 2% de la cotización del empleador. Se requiere efectivamente 1.600 millones de dólares, 1.600 millones de dólares para asegurar a todos los chilenos una pensión igual al salario mínimo. Una pensión igual, mínima al salario mínimo. Entonces, equilibra hacia arriba. Tiene un impacto entre un 20 y un 30% para todos los pensionados, para los actuales pensionados y para los futuros pensionados. Esa es la reforma previsional que estamos trabajando y esperamos que haya acuerdo nacional, y eso le hemos pedido al gobierno, que este acuerdo institucional incorpore la reforma previsional. La segunda reforma es la reforma a la salud. Brevemente, la reforma a la salud establece un plan garantizado de salud que sea espejo tanto para los afiliados de FONASA como para los afiliados de las ISAPRE. O sea, terminar con la salud de primera y segunda clase, que es indigno. Lo que se requiere efectivamente es construir un único sistema que efectivamente establezca un plan garantizado de salud para los afiliados de ISAPRE y para los afiliados de FONASA con el mismo estándar de atención, con libre elección, para que un afiliado de FONASA efectivamente pueda elegir qué médico lo atienda, y un fortalecimiento justamente del sistema público de salud, para que aquellos que no puedan disponer puedan contar con una salud digna y de calidad. Esto también tiene un seguro de medicamentos, esta reforma. ¿Qué quiere decir esto? Que Chile, mira, te vas a sorprender con lo que te voy a decir. Chile tiene los precios más baratos de medicamentos en productos genéricos, y tiene los precios más altos de medicamentos en los productos de marca extranjero y los productos similares. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos ahora avanzando en la ley de fármacos 2, que vamos a resolverlo la próxima semana, que se establece un sistema de regulación de precios y que va a permitir efectivamente generar una cultura de los fármacos genéricos bioequivalentes que nos van a permitir efectivamente que con la obligación de cada farmacia de que cuando una persona va a pedir con una receta médica con el DCI internacional, no con el nombre, no solamente con el nombre del remedio, no, con el DCI internacional, va a ir a pedir justamente, para que la gente sepa, el principio activo, entonces que va a ser recetado por el médico. Lo que va a llegar a la farmacia va a tener que decir, mire, este es el medicamento de marca, pero este es el bioequivalente. Hay diferencias de hasta 2000% entre uno y otro. Bueno, podría hablarte de la reforma previsional, de la reforma a la salud, de la reforma... Bueno, oye, cuando quieras, encantado de poder conversar y poder entregar información a la gente, que eso es lo que importa, para que la gente vuelva a revalorizar la política como un instrumento al servicio de las personas. Eso es la política, un instrumento al servicio de las personas. Francisco, pero muy grato tu conversatorio, muy grato, muy instructivo, me gustó mucho, histórico, a mí me gusta la historia, así que me gustó mucho el tema histórico también que le diste, pero así que... Este libro te lo voy a mandar vía electrónica para que lo puedas compartir. No, pero te va a sorprender, no, una sola cosa, te va a sorprender. Mira. Y en el próximo conversatorio... No, mira. Sí, mira. Pues, y en el próximo conversatorio lo vemos. ¿Ah? Sí, no, pero recogimos también, sí, yo sé que me quieres despedir, pero no, ahora no. Oye, recogimos también los medios de prensa y tú te vas a sorprender cuando veas los medios de prensa de los hitos de revolución que hubo en Chile, la quema del Mercurio Valparaíso. Por eso. Que hoy día se repite.
el desarrollo histórico de Chile es cíclico. Bueno, muchas gracias, Hernán. Oye, Disponible siempre a tu disposición.